Desde hace miles de años, el sureste de México y Centroamérica ha cobijado a la cultura maya, una de las más ricas y originales de la humanidad. Aquí, sin herramientas de metal ni ruedas, los mayas construyeron ciudades majestuosas. Cerca de estas cuevas, descendientes de los antiguos mayas rezaban a los dioses rindiéndoles su culto durante más de 100 generaciones. El misterio de los mayas. Muchas ciudades fueron abandonadas a principios del siglo IX y principios del X. A partir de entonces, el bosque se convirtió en el silencioso guardián del misterio de los mayas. Hoy, estas ruinas son patrimonio del pueblo maya. Blanca, ya terminé el dibujo del glifo que me pediste. A ver. Vamos a buscar un especialista para que nos lo explique. ¿Tú no sabes qué quiere decir? Interesante pregunta. Eso ha sido un misterio por cientos de años. ¿Quieres conocerlo? Vamos. Oye, ¿y tú sabes cómo se construyeron estas ciudades? Estás muy interesado en nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Te gustaría saber más de los mayas? Sí. Acércate. ¿Qué tal, Paulino? Mira, precisamente los arqueólogos nos dedicamos a desenterrar el pasado para tratar de resolver los misterios de los mayas. Es como un rompecabezas que se va formando poco a poco. No, trabajamos en diferentes sitios, aquí, acá. Ha sido un estudio durante más de 200 años. A principios del siglo XIX, informes de antiguos monumentos escondidos en la selva circularon por todo el mundo. Los exploradores que ocasionalmente cruzaron estas ruinas intentaron explicar esta misteriosa presencia con fantásticas especulaciones. Estas ciudades perdidas atrajeron al norteamericano John Lloyd Stephens, un explorador que había publicado libros sobre sus viajes. En 1839, Stephens organizó una expedición a Centroamérica acompañado por el talentoso artista inglés Frederick Catherwood. Escribió sobre el respeto que llegó a sentir hacia los hombres que le guiaron y sobre los incidentes que encontró.
Grabó todos los detalles de su exploración con gran elegancia. Por primera vez, estábamos en un edificio construido mucho antes de que los europeos conocieran la existencia de este continente. Me llenaba de asombro y admiración la belleza y solidez de la arquitectura. El lugar era un verdadero palacio con apartamentos reales distribuidos por magníficos patios. Los muros y pilares estaban ricamente decorados con relieves y figuras tan maravillosamente realizadas que era fácil reconocer la habilidad artística del pueblo maya. Con la ayuda de una cámara lúcida, Catherwood hizo sus dibujos. La historia dice que América fue habitada por salvajes, pero los salvajes nunca arrancaron estas estructuras, los salvajes nunca tallaron estas piedras. Sus logros tienen tanto valor como los de Egipto, Grecia y Roma. En 1841, Stephens publicó su libro ilustrado por Catherwood y aportó importantes datos sobre el conocimiento de las ciudades mayas. Stephens reconoció los orígenes nativos de las ruinas y admiró la belleza de las ciudades. Alfred Mausley fue uno de los primeros en estudiar las antiguas ciudades mayas con un enfoque científico. Mausley levantó planos y mandó elaborar dibujos de los monumentos. Y así sentó las bases para estudios arqueológicos posteriores. Analizó cuidadosamente los motivos esculpidos que decoraban las fachadas de los edificios. Le llamó la atención la frecuente representación de la serpiente. Los moldes de relieves y jeroglíficos que realizó hizo posible el estudio de las inscripciones.
Mi mejor herramienta fue la cámara. Se acababa de inventar el negativo de gelatina seca. Esto facilitaba a los fotógrafos trabajar en lugares antes inaccesibles. La mayor aportación de Maudslay fue su fotografía, que sirvió para la restauración y conservación de algunos objetos que se creían perdidos debido a la erosión, el vandalismo y robos. Algunos monumentos fotografiados por Maudslay revelaron una riqueza de diseños tallados en piedra. Durante años se pensó que esas esculturas de dioses, oraciones y jeroglíficos correspondían solo al calendario. Mucho más tarde se conoció su significado real. Algunos de esos diseños también se encontraron en el libro de los códigos maya. Solo se conservan 4 de ellos. Y estos son glifos. Ah, como el mío. Sí. Vamos a mandarlos descifrar. El mayor conocimiento que tenemos de la antigua vida maya proviene de los escritos del franciscano Diego de Landa, un monje que llegó a Yucatán en 1549. ¿Quiénes son esos hombres? ¿Qué están haciendo? Ellos... Observaba a los mayas y anotaba los jeroglíficos que usaban para después tratar de traducirlos al español. En sus escritos sentaba las bases para descifrar los jeroglíficos. Estos eran una mezcla de sílabas y palabras. Escriben en sus libros sobre la antigüedad y la ciencia. La ciencia que se enseñaba era el recuento de los días, meses y años. Festivales y ceremonias. Remedios para las enfermedades y el arte de leer y escribir. Encontramos un gran número de estos libros. Como tan solo contenían palabras del diablo, los quemamos todos, causando un gran pesar. En su intento de convertir a los mayas al cristianismo, Landa destruyó sus posesiones religiosas, quemando muchos de los códigos. Pero dime, ¿y qué pasó con la escritura si los libros fueron destruidos? Por suerte, no solo en los libros escribían los mayas. También encontramos escritura en los monumentos de piedra,
Y en la cerámica, como en este plato, que fue encontrado en la zona de Yucatán. Es un pasaje del Popol Vuh, una leyenda maya. La escritura jeroglífica se olvidó después de la quema de códigos. $50 años más tarde se publicaron las fotos de Mausley. Fueron usadas por los estudiantes para estudiar los jeroglíficos y propiciaron expediciones a la región. Con los primeros jeroglíficos descifrados se creyó que todos los textos eran de carácter religioso, relativos al paso del tiempo y la observación de las estrellas. Esto hizo pensar que los mayas eran gente pacífica, que vivían en armonía de forma natural, esparcidos por la selva. En 1946 se hizo un descubrimiento. Este arrojó luz sobre el misterio de los mayas. Las teorías sobre este tema cambiaron de forma dramática. El fotógrafo Giles Healy realizó una expedición a la zona que habita el pueblo Lacandón. Pasé más de 2 años en la región con los indios lacandones, filmando su vida cotidiana. Supe que, de vez en cuando, los hombres desaparecían por un par de días. Hacían un peregrinaje a un templo, pero era imposible seguirlos. Les di escopetas con una pequeña cantidad de pólvora y después de 1 o 2 meses, cuando regresé, me dijeron: «Nos gustan tus escopetas, pero estamos sin pólvora». Así que dije: «Te daré más pólvora si me enseñas los templos». Nunca olvidaré la experiencia de ser guiado hasta Bonampak. Ellos miraban a los templos con mucha reverencia, conduciéndonos a cada uno a la ceremonia cuando llegábamos. Conforme mis ojos se acostumbraron a la débil luz de la lámpara, vi que cada recinto estaba pintado con frescos que mostraban un desfile de jefes maya en traje de gala. Estas pinturas cambiaron muchas ideas que se tenían sobre los mayas. Nunca se habían visto escenas de batallas, esclavos y torturas pintadas por ellos. Aquí la respuesta. ¿Ya tan rápido? ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice. Este es el glifo del fuego y este es un roedor. Una leb en maya o tepezcuintle. Probablemente nos hace referencia a una ofrenda, que no podemos saberlo con certeza hasta no encontrar la parte faltante. Esto que parece tan sencillo
Ha sido labor de gente de diferentes países durante muchos años. La entrada al universo maya fueron los números. Los mayas establecieron su unidad en base a los 20 dedos del hombre. Fueron una de las 4 civilizaciones que desarrollaron el concepto del cero. La numeración tiene diferentes posiciones. Los puntos valen 1, 2, 3, 4 y 5 es una raya. 15 son 3 rayas. 19 son 3 rayas con 4 puntos. El 20 es un punto colocado en la posición de arriba con un caracol para el 0 abajo. Un punto arriba con un punto abajo es 21. Un punto arriba con una barra abajo es 25. 2 puntos en la posición de 20 con caracol abajo son 40. Una raya que vale 5 en la posición de 20 con caracol abajo son 100. Un punto con 2 ceros abajo son 400. Un punto con 3 ceros abajo son 8000. 8421. Los mayas eran grandes matemáticos y astrónomos. Calcularon la duración del año solar con un error de tan solo 23 segundos. El ciclo de Venus con un margen de error de tan solo un día en 6000 años. Algunos de los monumentos de Chichén Itzá fueron construidos para marcar los equinoccios y los solsticios. Además, conocían los ciclos de Marte, Júpiter y Saturno. Y eran capaces de calcular eclipses de sol con 33 años de anticipación. Todo esto fue registrado en sus libros y afortunadamente también en piedra. En 1921 empezó el descifrado del tablero de los 96 jeroglíficos de Palenque. En 1935 Enrique Palacios había logrado descifrar los primeros. Eric Thompson resolvió otros en 1944, mientras que el lingüista Yuri Norosov descubrió la fonética en la escritura maya. Para 1958 se podía leer la mitad de ellos. Durante los 60, Heinrich Berlin y Tatiana Proskosnikov descifraron 20 más. En los 70, Linda Schill y Floyd Lounsbury con Peter Matthews descubrieron los títulos de la familia real. En 1990 se pudo leer todo el tablero. Este tablero relata la historia de la familia real de Palenque, sus guerras y la transmisión del poder a los jóvenes soberanos. Entre estos se encontraba Pakal, señor de Palenque, rey desde los 12 años y que gobernaría hasta los 80. Ceremonias como estas son las que se esculpieron en piedra en todas las ciudades mayas. Palenque fue muy estudiada por el Instituto Nacional Mexicano de Antropología e Historia. En 1949, el arqueólogo mexicano Alberto Ruth
decidió investigar el templo de las inscripciones para ver si se construyó sobre los restos de una edificación anterior. Ruth notó que el muro del templo no terminaba en el suelo, sino que parecía continuar por debajo. Intrigado, descubrió que una de las losas de piedra tenía tapones que permitían moverla. Vamos, más rápido, al mismo tiempo. Con mucho cuidado, con mucho cuidado. Vamos, vamos, vamos. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. A medida que la losa se movía, un estrechamiento se revelaba. Era un pasadizo secreto. A medida que despejamos el pasadizo aparecieron varios escalones. Inmediatamente decidí seguir las escaleras hasta el final, a pesar del exhaustivo trabajo que ello implicaba. Durante los 3 años siguientes el trabajo avanzó lentamente. Se sacaron a mano 400 toneladas de escombros. A finales de la tercera etapa no habíamos hallado ni una pista. Me imaginé que los escalones fueron cubiertos deliberadamente cuando el pasaje dejó de ser usado para su propósito original, pero no tenía ni idea de cuál era ese propósito. En 1952, mientras trabajábamos en el interior de una pirámide, encontramos un pasillo que parecía no tener salida. Pásame la lámpara. Mira. Vamos ahí. Ahí viene. Ahí viene. Sosténle. Despacio, despacio. Vamos para abajo, que se apoye contra la pared. Contra la pared. Descánsala. Descánsala. Ahí va. El suelo estaba totalmente cubierto por una monumental losa de piedra tallada. La losa estaba apoyada en un inmenso bloque con relieves tallados. Fantástico. Extraordinario. Con mucho cuidado. Ahí vamos. Ahí viene. Vámonos. Más rápido. Ahí va. A medida que se levantaba centímetro a centímetro, mi excitación crecía. Una pequeña tapa estaba oculta bajo la losa. ¿Están listos? Ahí.
habíamos descubierto la tumba de un rey. El primero que se descubría en una pirámide maya. El monarca enterrado era Pakal. La escena tallada sobre la tapa del sarcófago describía el descenso del rey en su viaje al mundo de los muertos. Hoy, los mayas todavía rinden culto a los dioses del inframundo Xibalba, el lugar del miedo. Cuando el sol se desliza por debajo del horizonte, el dios del sol, Itzama, se transforma en jaguar, dios del inframundo, el cual tiene 9 niveles, cada uno con su dios respectivo. El cielo tiene 13 niveles. La tierra es plana y está regida por los Chaks, dioses de la lluvia. El mundo científico y sobrenatural están contrapuestos. El trabajo de arqueólogos, documentalistas y científicos continúa. De hecho, ve la burbuja. Los arqueólogos usan la más avanzada tecnología para resolver los enigmas del pasado. Las formas arquitectónicas que fueron trazadas hace miles de años se reproducen hoy fácilmente con la ayuda de los ordenadores. Son muchos los sitios que estamos estudiando. Y contrariamente a lo que se pensó por mucho tiempo, estos no eran solamente centros ceremoniales, sino verdaderas ciudades comunicadas entre sí. Algunas muy grandes y densamente pobladas. Mira, te lo voy a mostrar. Los mayas construyeron ciudades de gran tamaño, algunas con poblaciones de hasta 40.000 habitantes, regidas por su gobernador supremo, el divino Ahau. Las edificaciones estaban coloreadas y cubiertas con símbolos. Estas maravillosas ciudades fueron abandonadas en los siglos 9 y 10. Las causas siguen siendo un misterio. La cultura de los mayas antiguos, constructores de las majestuosas ciudades, desapareció. Pero la cultura maya de los sabios y artistas sigue presente en el mundo de los mayas actuales, siendo el eslabón del presente, el pasado y el futuro.